Imagina que estás en plena prehistoria, hace unos 9000 años. Has cazado, recogido frutos y al final del día te refugias en una choza hecha de barro y ramas. No hay acero, no hay hormigón, no hay vidrio, solo tierra húmeda, moldeada con tus propias manos. Esa mezcla sencilla, que hoy llamamos adobe, es en realidad el origen de uno de los inventos más importantes de la historia: el ladrillo. Y es que el ladrillo es mucho más que un trozo rectangular de barro. Es la pieza que permitió que el ser humano pasara de ser nómada a sedentario, que construyera aldeas, ciudades y finalmente civilizaciones enteras. Un bloque que parece insignificante, pero que sostiene desde las primeras casas neolíticas hasta las murallas de Babilonia o los rascacielos modernos. Y hoy vamos a explicar su historia, la historia del ladrillo. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Nuestros antepasados del Neolítico pronto descubrieron una gran verdad: la tierra no servía solo para sembrar. Mezclada con agua, paja o hierba, se volvía maleable, moldeable y al secarse al sol, resistente. Y así nacieron los primeros adobes en lugares como Anatolia. En Çatalhöyük, una de las ciudades más antiguas del mundo, levantaban casas compactas con ladrillos de barro secados al sol. En Jericó, hace más de 7000 años, esos mismos bloques servían para levantar murallas defensivas, los primeros muros de la humanidad. Pero los sumerios llevaron esta innovación a otro nivel, porque no solo moldeaban el barro, sino que también empezaron a usar moldes de madera para dar siempre la misma forma al ladrillo. Ya no se trataba de improvisar, era producción estandarizada, y con esos bloques uniformes levantaron templos, almacenes y los primeros zigurats. Sí, esas pirámides escalonadas de adobe y ladrillo, con base cuadrada y varios niveles decrecientes, culminaban en un santuario para rituales religiosos. Estos edificios simbolizaban montañas sagradas, conectando tierra y cielo, y eran centros religiosos, políticos y astronómicos en ciudades-estados, como el Sigurat de Ur, dedicados al dios Nana, o el Etemenanki de Babilonia, ligado a la Torre de Babel. Más que edificios, eran el corazón cultural y espiritual de Mesopotamia, y su influencia se extendió mucho más allá. Y algunos de esos ladrillos incluso llevaban inscripciones, el sello del rey o del constructor, como una especie de marca registrada de hace 5 milenios. Casi nada, ¿eh? Y en Egipto, el ladrillo crudo convivía con la piedra. Las pirámides y templos se construían con bloques de caliza, pero las casas del pueblo y muchas construcciones rurales eran de adobe. En los textos bíblicos incluso aparece esta diferencia: los hebreos esclavizados fabricando ladrillos de barro y paja para el faraón. Pero no solo Mesopotamia y Egipto descubrieron el poder del barro. En el Valle del Indo, en ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro, ya hacia el 2500 a.C., se producían ladrillos cocidos en hornos. Eran tan uniformes que los arqueólogos modernos hablan de estandarización industrial, y gracias a ellos pudieron diseñar algo que parece increíble para su época: sistemas de alcantarillado y desagüe con ladrillos cocidos. Sí, mientras en Europa todavía vivíamos en chozas de madera, en el Indo ya tenían saneamiento urbano. En China, por su parte, se documenta el uso de ladrillos desde la dinastía Zhou, alrededor del 1000 a.C. Primero para cimientos y murallas locales, pero más adelante serían esenciales para construir tramos de la Gran Muralla. Y no olvidemos América. Mucho antes de los incas, ya en Caral, en Perú, hace 4500 años, se utilizaban bloques de barro endurecido, mientras que en Mesoamérica los pueblos preclásicos empleaban adobes para levantar viviendas. El ladrillo, en definitiva, no era un invento local, sino un descubrimiento universal. En todos los continentes, los humanos llegaban a la misma conclusión: que la Tierra podía convertirse en muro. Así que cuando pienses en el origen de la civilización, no pienses solo en el fuego o en la rueda, no, piensa en el ladrillo, porque fue ese bloque rectangular de barro, secado al sol o cocido en hornos primitivos, el que permitió que el ser humano dejara de ser nómada y empezara a construir su mundo. Y miles de años de experimentación en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo nos llevaron a una nueva etapa, una
en el que el ladrillo dejó de ser solo un material práctico para convertirse en un símbolo de poder imperial. En Grecia, sorprendentemente, el ladrillo no fue tan usado como cabría imaginar. Los griegos preferían la piedra para templos y edificios públicos porque transmitía eternidad. Sin embargo, el ladrillo sí se utilizaba en murallas, almacenes y estructuras secundarias. Incluso, algunos teatros contaban con secciones reforzadas con bloques de barro cocido, y en casas privadas, el ladrillo servía para levantar muros, que luego se cubrían con estuco y pintura. No era la estrella, pero estaba presente. Roma, en cambio, lo llevó al extremo, sí, como siempre hacen ellos. Los romanos no inventaron el ladrillo, pero fueron los primeros en industrializarlo, porque cada legión llevaba consigo no solo armas, sino también hornos para cocer ladrillos. Y esto les permitía levantar campamentos, acueductos, baños, muros y anfiteatros allá donde llegaran. Imagínate la escena: soldados que un día estaban en Germania o Britania y al siguiente fabricaban ladrillos con el sello de su legión estampado en ellos, una especie de marca de fábrica militar. Esa estandarización romana dio lugar a auténticas maravillas. El Coliseo, por ejemplo, no es solo piedra. Buena parte de su estructura está reforzada con ladrillo y hormigón. El Panteón de Roma, con su cúpula gigantesca, reposa sobre muros de ladrillo de varios metros de grosor. Incluso los acueductos, que hoy admiramos como colosos de piedra, tienen ladrillos en arcos y refuerzos estructurales. Los romanos tenían hasta un estilo arquitectónico propio para mostrar ladrillo, el opus latericium, que dejaban los ladrillos vistos como parte del diseño. Y este material, ligero, modular y resistente, fue uno de los secretos de su expansión. Cuando decimos que todos los caminos llevan a Roma, podríamos decir, o añadir, y todos los muros también eran de ladrillo. Pero tras la caída del imperio, el ladrillo perdió protagonismo en gran parte de Europa. La Edad Media, con su pasión por la piedra en castillos e iglesias, relegó el ladrillo a zonas donde no había canteras. Pero en Bizancio, por ejemplo, los arquitectos mezclaban piedra y ladrillo para crear muros de un aspecto inconfundible. La mismísima Santa Sofía de Estambul, construida en el 537 después de Cristo, se levanta sobre ladrillos que aún hoy sostienen su cúpula monumental. Y es que en el mundo islámico, el ladrillo se convirtió en protagonista absoluto. Desde Bagdad hasta Córdoba, pasando por Samarra, los constructores musulmanes lo usaron no solo por necesidad, sino por estética. Los arcos entrecruzados de la mezquita de Córdoba, las torres y murallas del Al-Ándalus, las formas geométricas que luego inspirarían al mudéjar, todo ello tiene el ladrillo como base. En la Europa cristiana, el ladrillo tuvo su gran momento en el norte, donde la piedra era escasa. Catedrales, iglesias y ayuntamientos en ciudades como Lübeck y Malmö fueron levantados casi enteramente con ladrillos rojos. Y no hablamos de edificios modestos, eran monumentos colosales que aún hoy marcan el paisaje urbano. En España, la tradición mudéjar llevó el ladrillo a otro nivel. Torres, iglesias y palacios combinaban ladrillo, cerámica vidriada y yeso para crear diseños geométricos de una belleza sorprendente. Todavía podemos verlos en ciudades como Toledo, Zaragoza o Teruel, donde el ladrillo no era simplemente un bloque, era un lienzo. Y si quieres imaginar el poder del ladrillo medieval, piensa en el castillo de Malbork en Polonia, construido en el siglo XIII por los caballeros teutónicos. Es la fortaleza de ladrillo más grande de todo el mundo. Una mole que demuestra que este material, humilde y barato, podía rivalizar en monumentalidad con cualquier catedral de piedra. Así, entre Bizancio, el Islam, el gótico nórdico y el mudéjar hispano, el ladrillo se mantuvo vivo en la Edad Media, no siempre como protagonista, pero siempre presente, porque a fin de cuentas, donde había barro, había ladrillo. Pero con la llegada del Renacimiento, Europa recuperó el gusto por la proporción, la geometría y la belleza clásica. Y en ese escenario, el ladrillo no se quedó atrás. En Florencia, en pleno siglo XV, Filippo Brunelleschi ideó un desafío que parecía imposible: cubrir la Catedral de Santa María del Fiore con una cúpula gigantesca. ¿Cómo lo hizo? Pues con un sistema de ladrillos dispuestos en espina de pez que permitía repartir el peso sin necesidad de andamios gigantes. Aquella cúpula, terminada en 1436, no solo se convirtió en un hito arquitectónico, también en un monumento al ingenio del ladrillo. Y a partir de ahí, el material se extendió como símbolo de prestigio. En Inglaterra, durante la época Tudor, las casas de ladrillo rojo se convirtieron en la marca de la nueva nobleza. Palacios como Hampton Court combinaban ladrillo con piedra tallada,
creando un estilo inconfundible. Tener ladrillo en la fachada ya no era solo práctico, era un signo de estatus. En España e Italia, los palacios renacentistas de ciudades como Toledo, Valladolid o Urbino adoptaron el ladrillo estucado, a menudo pintado o recubierto para simular piedra. Y en Portugal, el ladrillo se mezclaba con azulejos, creando fachadas llenas de color y brillo. El barroco, con su obsesión por el ornamento, también encontró en el ladrillo un aliado. Iglesias y palacios se levantaban con ladrillos recubiertos de estuco o pintados, mientras que en el norte de Europa se preferían las fachadas de ladrillo visto, pero cuidadosamente trabajadas, con patrones decorativos. Y en paralelo, el mundo colonial abría una nueva etapa para el ladrillo. En América, los españoles llevaron consigo la tradición del adobe y del ladrillo cocido. Ciudades como México, Lima o Bogotá empezaron a llenarse de casas criollas, con patios interiores y galerías de ladrillo. En las colonias británicas como Filadelfia o Boston, el ladrillo rojo se convirtió en la señal de identidad de los barrios urbanos. En algunas ciudades, incluso se dictaron leyes que obligaban a usar ladrillo tras devastadores incendios, como ocurrió en Londres después del gran incendio de 1666. El ladrillo no solo construía casas y palacios, también protegía. Y en los siglos XVI y XVII, las nuevas fortificaciones abaluartadas, esas murallas en forma de estrella, se levantaban muchas veces en ladrillo, reforzado con piedra y tierra. Era más barato, más rápido de producir y, sobre todo, más eficaz contra la artillería. Y así, poco a poco, el ladrillo dejó de ser el material de los pobres para convertirse en un material versátil, usado tanto en humildes viviendas como en residencias reales. En los Países Bajos, por ejemplo, las fachadas urbanas de ladrillo con frontones escalonados marcaron el estilo de ciudades enteras como Ámsterdam. En Rusia, bajo los zares, iglesias ortodoxas como las de San Basilio en Moscú mezclaban piedra y ladrillo para crear estructuras coloridas y monumentales. Y ya en el siglo XVIII, con el auge de la burguesía, el ladrillo georgiano en Inglaterra y el ladrillo colonial en América del Norte se convirtieron en emblemas de solidez y modernidad. La revolución industrial estaba a la vuelta de la esquina y el ladrillo, silenciosamente, se preparaba para su mayor protagonismo histórico, porque si en la Edad Media el ladrillo había levantado catedrales y fortalezas y en el Renacimiento había sostenido cúpulas imposibles, en el siglo XIX se transformaría en el material de las fábricas, también de los barrios obreros, de los puentes y las estaciones de tren. El ladrillo estaba a punto de convertirse en sinónimo de modernidad. Y todo empezó con un cambio técnico, la invención de las prensas industriales para moldear ladrillos. Piensa una cosa, hasta entonces, cada bloque se hacía a mano con moldes de madera, lo que limitaba la producción. Pero con las nuevas máquinas se podrían fabricar miles de piezas al día, todas idénticas, listas para levantar fábricas, estaciones, viviendas y puentes. El ladrillo dejaba de ser artesanal y se volvía industrial. El resultado fue un paisaje urbano completamente nuevo. En ciudades como Manchester, Birmingham o Liverpool, las fábricas textiles y los almacenes se levantaban con ladrillo rojo. Altos muros perforados por hileras de ventanas, chimeneas que se alzaban como torres modernas y barrios obreros donde cada casa era una copia de la otra. Era el mundo del carbón, del vapor y también del ladrillo. El material también colonizó la infraestructura del progreso. Los ferrocarriles, por ejemplo, usaban ladrillos para construir estaciones monumentales, como la de St. Pancras en Londres, con su estilo gótico victoriano. Los túneles, los viaductos y hasta los puentes ferroviarios se levantaban con millones de ladrillos, a veces vitrificados, para resistir la humedad. El ladrillo no solo era útil, era resistente, barato y, sobre todo, universal. En Nueva York y Chicago, antes del auge definitivo del acero y el hormigón, los primeros rascacielos se levantaban con núcleos de ladrillo. Incluso el alcantarillado moderno de las grandes ciudades se recubría con ladrillos, creando túneles de bóvedas perfectas que aún hoy siguen en uso. Y mientras tanto, la estética también se transformaba. Arquitectos como Louis Sullivan de la Escuela de Chicago empezaron a jugar con el ladrillo no solo como estructura, sino como ornamento. Fachadas enteras se cubrían con patrones geométricos, creados a base de ladrillos esmaltados en diferentes colores y formas. En Europa continental, el modernismo catalán incorporó el ladrillo de maneras sorprendentes. Antoni Gaudí lo usó en la colonia Güell, combinándolo con cerámica y hierro. Lluís Domènech y Montaner lo integró en hospitales y palacios. Y en Madrid, arquitectos como Antonio Palacios levantaron bancos y teatros con ladrillo visto.
símbolo de modernidad urbana. Pero no todo era lujo, claro, el ladrillo. También fue el material de las barriadas obreras y de las viviendas colectivas. En Europa del Este, enteros guetos se construyeron con bloques de ladrillo barato, apilados como cajas. La literatura y el arte de la época describen esos barrios como grises, opresivos, uniformes y feos en general. El ladrillo, que había sido todo un símbolo de progreso, también se convirtió en testigo de miseria. Y bueno, vamos ya al siglo XX, un siglo que cambió la forma en la que nos sentamos, viajamos, trabajamos y también la forma en que construimos. El acero, el vidrio y el hormigón parecían destinados a arrinconar al ladrillo. Pero lo cierto es que este humilde bloque de barro resistió. Y no solo resistió, se reinventó. Frank Lloyd Wright lo usó como maestría en casas como la Robbie House, donde los ladrillos horizontales se alineaban para enfatizar la armonía con el paisaje. En Alemania, la Bauhaus de Walter Gropius empleó ladrillo para su estética industrial y sobria, demostrando que podía ser moderno, sin necesidad de adornos. En los años 30 en Nueva York, los rascacielos Art Deco recurrieron a ladrillos vidriados para crear fachadas deslumbrantes. Después, la Segunda Guerra Mundial dejó millones de viviendas destruidas en Europa y el ladrillo barato se convirtió en el material de la reconstrucción. En la URSS se levantaron los famosos bloques soviéticos, las Rusovkas, con ladrillos estandarizados, que no eran bonitos, ¿no? Pero alojaron a millones de personas. En América Latina, el ladrillo se convirtió en símbolo de autoconstrucción. Barrios enteros de Bogotá, Lima o Sao Paulo se levantaron ladrillo a ladrillo, literalmente por las propias manos de sus habitantes. En India, Le Corbusier combinó hormigón y ladrillo en Chandigarh, mientras que Louis Kahn revalorizó el ladrillo como material noble en edificios como el Instituto de Gestión de Ahmedabad. Y en los años 60 y 70, el brutalismo lo integró junto al hormigón en universidades y ministerios. Pero el ladrillo no solo se quedó en lo estructural, también fue símbolo político. El caso más famoso, el Muro de Berlín, construido en 1961, dividido en hormigón y ladrillo, se convirtió en emblema de la Guerra Fría. Y cuando cayó en 1989, sus fragmentos, incluidos ladrillos, se vendieron como recuerdos. Un bloque que había separado al mundo, ahora cabía en la vitrina de un salón. Y así llegamos al siglo XXI, donde el ladrillo se ha transformado en laboratorio de innovación. Hoy existen ladrillos ecológicos hechos con cenizas volcánicas o con botellas recicladas o incluso plásticos fundidos. Otros combinan cáñamo y cal, creando el llamado encrete. Y las impresoras 3D ya fabrican ladrillos experimentales con formas imposibles para la mano humana. En 2016, estudiantes mexicanos crearon un ladrillo capaz de absorber la contaminación del aire, limpiando el entorno a medida que se construye. En África, ONGs impulsan ladrillos solares y de bajo consumo energético para combatir la pobreza energética. Y el futuro apunta aún más lejos. En 2023, arquitectos e ingenieros experimentaban con ladrillos inteligentes, equipados con sensores que monitorizan humedad, temperatura y estabilidad estructural. Tela, ¿eh? El mismo bloque que nació como barro secado al sol en Jericó, ahora puede enviarte datos al móvil. Piénsalo un momento, ese ladrillo fue el punto de partida de las primeras aldeas, de las primeras murallas, de las primeras ciudades. Y hoy sigue estando ahí, en tu casa, en tu calle, en tu ciudad. Aunque lo des por sentado, un invento tan cotidiano que parece invisible, pero que ha levantado literalmente el mundo. Así que la próxima vez que pases junto a un muro de ladrillo rojo, quizá deberías detenerte y mirarlo con otros ojos, porque cada bloque cuenta una historia, la historia de cómo el barro se convirtió en civilización. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el ladrillo seguirá siendo el rey de la construcción en el futuro? ¿O será reemplazado por materiales aún más modernos? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si quieres más y más historia y ciencia, puedes entrar en mi Instagram, JJPregoTV, porque allí cuelgo contenidos que te van a molar muchísimo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.